Hola, soy Cristina y junto a mi compañera Natalia vamos a explicar un poco sobre la Puerta Nueva. Esta zona de Córdoba recibe su nombre por la Puerta de la Muralla, aquí situada en el pasado, llamada Puerta Nueva o Puerta de Alcolea. Dicha puerta era el acceso principal a nuestra ciudad por el este. Por ella entraban los viajeros y comerciantes que venían por el llamado Camino Real, una carretera principal que unía Andalucía con Madrid. En el monolito central de la plaza se puede ver una reconstrucción de cómo era dicha puerta, llamada así por sufrir una reforma en el siglo XVIII. Como podéis ver, la coronaba un frontón triangular, muy del gusto de la época. En Puerta Nueva, de hecho, confluyen campos de San Antón, Campo Madre de Dios, y la calle Ronda de Andújar, que une esta zona con San Lorenzo. Señalar que en este entorno hay unos coquetos jardines, estando en su parte central uno de los triunfos existentes dedicados a San Rafael, el arcángel custodio de Córdoba. Soy Elizabeth de tercero de Primar y junto a Paqui vamos a explicar varias cosas del Palacio y Plaza de Vizconde de Miranda. Como podemos ver en esta vista aérea, la plaza está cerca de San Pedro, estando presidida por el palacio que le da nombre. El palacio fue construido en el siglo XVIII por el marqués de las Escalonias, cuyo escudo podemos ver en la portada principal. Dicho marqués poseía igualmente el título de vizconde de Miranda, y no sabemos por qué. Tal fue el nombre que tomó la plaza aquí situada. Este palacio sirve como ejemplo de la importancia y el valor que tiene para cualquier ciudad mantener su patrimonio artístico. Y es que el palacio fue comprado por una constructora en los años 70 del siglo XX. La ley le permitió construir los pisos nuevos, pero debía respetar la antigua fachada, dada su monumentalidad y valor arquitectónico. Y no es el único caso en nuestra ciudad, hay varios similares. Quizás el más conocido sea el de la llamada Casa del Indiano, en la zona de la Judería. Es una antigua mansión del siglo XVI que aún hoy mantiene la fachada mudéjar original, si bien se han edificado pisos y apartamentos modernos en su interior. Sobre la plaza, señalar que tiene forma de un rectángulo algo irregular, destacado una monumental fuente de granito negro de 2 caños. Dicha fuente originalmente estuvo en la Plaza de la Corredera, pero pasados unos años se trasladó aquí. Como anécdota, señalar que en el pasado hubo enfrente del palacio un pequeño hospital llamado de San Andrés, hoy desaparecido. Solo se conserva la portada de la ermita del antiguo hospital, que podemos apreciar hoy en día. Sobre el templo, decir varias cosas. La primera es que tiene la categoría de basílica. Esto le hace ser, después de la mezquita catedral, la iglesia de más categorías de la ciudad. El honor de esa basílica se le ha otorgado por contener restos de mártires cordobeses, cuyos huesos se guardan en una urna dentro de una capilla lateral. En su exterior destaca su fachada, donde podemos ver su grandísimo rosetón gótico en su parte superior. Su parte inferior, en cambio, es de estilo renacentista, fruto de reformas que se hicieron en el edificio en el siglo XVI, y así que después de su construcción. Coronando la portada, podemos ver la imagen del titular, el apóstol San Pedro, con su símbolo, la llave. La relación de esta iglesia con el urbanismo de Córdoba es doble. Por otro lado, da nombre a una plaza que se abre en su cabecera, de forma triangular. Pero más importante es que San Pedro es una de las iglesias que se construyeron tras ser conquistada la ciudad por tropas castellanas en el siglo XV, arrebatando la ciudad a los musulmanes. De modo colectivo, se llaman parroquias fernandinas por el rey que las mandó construir, Fernando III el Santo.
Lo importante es que estas iglesias, durante siglos, fueron el núcleo de organización de las collaciones o barrios de Córdoba. Por eso todavía hoy muchos cordobeses dicen «Soy de San Lorenzo», «Manolete nació en Santa Marina» o «Mi abuela vive en La Magdalena». Hola, estamos aquí junto a la iglesia de San Pedro y os voy a hablar del monumento de Juan de Mesa. Como podemos ver en la inscripción, Juan de Mesa fue un destacado escultor que vivió entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, siendo uno de los más destacados del barroco andaluz. Está representado sentado y en actitud reflexiva. El monumento se empleaba aquí porque fue en esta parroquia donde nació y lo bautizaron. Encima, en relieve, la imagen de la Virgen de la Angustia, obra suya. Esta imagen representada a la Virgen soportando entre sus brazos el cuerpo de su hijo, procesiona el Jueves Santo y tiene su altar en San Agustín, ya muchos años de estar en San Pablo. Pero Juan de Mesa tiene otras muchas imágenes, sobre todo en Sevilla. Destacamos dos: el Jesús del Gran Poder, una de las imágenes con más seguidores de Sevilla, y el Cristo del Amor, un crucificado de calidad excepcional. Por eso no nos debe extrañar que Juan de Mesa también tenga una estatua en la plaza de San Lorenzo de Sevilla. Comenzamos por la zona de la bodería, donde hay monumentos a tres grandes pensadores. El romano Séneca en Puerta de Almodóvar, el judío Maimónides cerca de la sinagoga. En otras zonas destacar el monumento al torero Manolete, el más popular en España tras la Guerra Civil, y murió corneado muy joven en Linares. Se sitúa en Santa Marina por ser el barrio donde nació. El monumento al pintor Julio Romero de Torres, de principios del siglo XX, está en uno de los laterales de los jardines de agricultura. La estatua ecuestre de las Tandillas representa al militar Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Y por último, una paradoja. El monumento escultórico de más valor en nuestra ciudad es, quizá, el más desconocido. Hablamos del monumento dedicado a la memoria del duque de Rivas, Ángel de Saavedra, destacado escritor romántico del siglo XIX español, situado en los jardines de la Victoria. Es obra de Belllure, para muchos el escritor realista español de más valía de principios del siglo XX. Nosotras vamos a estar explicando lo de la Plaza Tandilla. Esta plaza se considera el centro comercial de Córdoba y pese a que sus edificios son relativamente modernos y elevados, se localizan en lo que es parte del antiguo casco histórico de Córdoba. Tandilla fue una plaza remodelada por el ayuntamiento a principios del siglo XX. Para hacer esta plaza tuvieron que demoler el antiguo hotel suizo, que está situado aquí detrás mía. Entre los nuevos edificios que se construyeron destaca el de la Unión y el Fénix, una antigua compañía de seguros que coronaba sus sedes con estatuas del ave fénix.
un animal mitológico que renace de su ceniza, en este caso acompañado de un joven desnudo que alcanza el brazo. Tanto dicho remate como la combinación de elementos clásicos, de cerámica y de vidriera, hacen de este uno de los más bonitos edificios de la ciudad. Al lado encontramos la antigua sede central de la antigua compañía telefónica, hoy Movistar. Ya en el lado opuesto podemos ver la llamada Casa Colomera, actualmente en obra, pues se va a reconvertir en hotel de lujo. Justo al lado, en esta zona sur de la plaza, encontramos el llamado edificio Siena o Casa Enrique Barrio, construido en ladrillo en un estilo que se conoce como regionalista. Con todo, el edificio de mayor valor histórico de esta plaza es el Instituto Góngora, el centro de bachillerato más antiguo de la ciudad, pues data del siglo XVI. De hecho, era el único existente en la ciudad a principios del siglo XX. De ahí, del centro, acoge una preciosa capilla barroca dedicada a la Asunción de la Virgen. Otro punto de interés es el reloj, flanqueado por dos figuras heraldos municipales. Es el único reloj del mundo que da las horas con los acordes de una guitarra flamenca. Por último, prescindiendo de la fuente central, encontramos la estatua ecuestre en homenaje a Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Este militar vivió a finales del siglo XV y principios del siglo XVI y destacó por derrotar a los franceses en Italia, pese a disponer de tropas inferiores. Su estatua fue realizada por el escultor cordobés Mateo Inuria, y sobre ella se cuenta una leyenda urbana que es falsa. Muchos creen, y así lo cuentan, que el escultor, harto de los retrasos del ayuntamiento en el pago de su obra, decidió sustituir la cabeza del militar en bronce por una que ya tenía hecha de torero lagartijo, en mármol. No es así. En realidad, el escultor hizo su cabeza en mármol como recurso para llevar la mirada del espectador en su rostro, pues queda muy arriba. Este monumento en un principio estuvo en el cruce entre Ronda Tajares y Gran Capitán, frente al actual Corte Inglés. Años después se trasladó a Las Tendillas. Esta plaza y sus calles próximas, como Cruz Conde, Gondomar y Jesús y María, se han peatonalizado en los últimos años, y pese a las críticas iniciales, el tiempo ha demostrado que así más gente acude al centro para compras o por ocio. Hola, soy María y junto con mi compañera Alba os vamos a explicar sobre la corredera. La Corredera es la única plaza mayor existente en la capital andaluza. Una plaza mayor es una explanada amplia y rectangular, teniendo a los lados edificios de construcción similar con los soportales. Esto es galerías estrechadas para protegerse del calor o la lluvia. En el caso de la Corredera, sus dimensiones son de unos 100 de largo por 50 de ancho, con 3 de sus lados con fachadas idénticas, distribuidas con balconadas de 3 plantas. Este tipo de plazas se crearon en la época del barroco, siglo XVII, y destacan sobre todo
Las más famosas y mejor conservadas son las de Salamanca, Madrid, Valladolid y León, pero hay plazas mayores igualmente en muchas otras localidades. Volviendo a nuestra plaza de la Corredera, debemos destacar que en su lado sur, dos edificios rompen la uniformidad del resto de la plaza. Hablamos de la antigua residencia del corregidor, que era una de las autoridades principales de la ciudad como representante del rey. Hoy está reutilizado como mercado y centro cívico. Al lado encontramos la llamada casa de doña Ana Jacinta, poderosa noble cordobesa que movió su influencia en la corte para conseguir que su propiedad no se demoliera cuando se construyó la plaza. Los usos y funciones de esta plaza son varios. De modo cotidiano era lugar para intercambio y comercio. Pero también, en momentos puntuales, tenían lugar en ellas diversión, espectáculos o ceremonias, como corrida de toros. De hecho, el nombre de Corredera viene por lo de celebrarse aquí corrida de toros. Todavía una de sus calles de acceso se denomina calle Toril, pues por ahí salía el ganado bravo. También se celebraban en ella los llamados juegos de caña, algo así como lucha y torneos de exhibición a caballo, muy del gusto de los reyes y la nobleza para lucirse. Por último, en estas plazas se celebraban autos de fe, juicios religiosos que se hacían con gran pompa y ceremonial, y al que muchos asistían como espectadores. La Corredera está entre las plazas de España más valoradas por los visitantes, según una encuesta del popular portal de internet TripAdvisor. Durante algunas décadas del siglo XX estuvo aquí el mercado de abastos de Córdoba, cuyo edificio ocupó toda la zona central. Justo en esta zona se encontraron los famosos mosaicos romanos, que hoy decoran el salón principal de la Casa de Córdoba. Terminamos las explicaciones en San Pedro viendo la Plaza de los Aguayos. Esta plaza, en uno de los laterales de la iglesia de San Pedro, llama la atención por dos cosas. Primero, porque es plaza que tiene un único acceso, cuando lo normal de cualquier plaza es que confluyan varias calles. Lo segundo que llama la atención es que, a pesar de no ser muy grande, tiene una marcada monumentalidad en base a dos hechos. Por un lado, la calidad en la portada de algunas casas, algunas de ellas antiguas mansiones señoriales, como podemos ver por los escudos en la fachada. De otro encontramos su triunfo a San Rafael en su interior. Dicho palacio fue comprado a principios del siglo XX por una congregación religiosa de monjas, las Hermanas de la Sagrada Familia. Como en origen casi todas eran francesas, el colegio que fundaron aquí recibió dicha denominación, por la que hoy se le sigue conociendo popularmente. Respecto al monumento al Arcángel, decir que quizás sea uno de los más desconocidos de la ciudad, pese a su notable valía artística. El motivo, por estar en un lugar poco transitado. Está rodeado por una verja para proteger los relieves y farolillos que presenta en su parte inferior. Para terminar, una anécdota. La santa fundadora de la Orden de la Sagrada Familia se llamaba Santa Emilia de Radat, que da nombre a esta plaza aleñada a nuestro barrio, Cañero. Comenzamos por sus calles. Suelen ser estrechas y de trazado irregular, y de hecho muchas no son aptas para el tráfico de automóviles. Su pavimento, en muchos casos, se componen de losas laterales y empedrado de cantos rodados en su centro, complicado llevar tacones en ella. Las casas, como podemos fácilmente apreciar, suelen tener escasa altura. La mayoría no supera las 2 plantas y se entremezclan edificios de viviendas y casas unifamiliares. Casi todas se organizan en su interior en torno a un patio.
decorada muchas veces con todo tipo de macetas y plantas, fuentes, objetos antiguos, etc. Con ello, se sustituye en parte la casi inexistencia de jardines y espacios verdes. Respecto a su aspecto exterior, la mayoría están encaladas, disponiendo de rejas en ventanas y balcones en bastantes casos. Sobre este panorama solo sobresalen dos tipos de edificios: antiguos palacios señoriales e iglesias, que destacan por dos motivos: sus notables dimensiones y por predominar el tono de la piedra. Respecto a la función de la economía, existen muchos enfocados a dar los servicios y los productos que reclaman los turistas. Hablamos de hoteles, bares y restaurantes, tiendas de souvenir, atracciones diversas, etc. Nada que ver con los barrios más modernos construidos afuera de la antigua muralla. Los edificios suelen ser bloques de viviendas altos, de 4 o más plantas, y hay amplias zonas verdes. Las calzadas suelen estar asfaltadas, preparadas para el tráfico de automóviles y camiones, habiendo mucha actividad comercial en los locales.